Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. Sí, es mucho que asimilar, eso es todo. Nueva escuela, gente nueva. Ya sabes cómo es. El recuerdo de Yaoyoro Momo invitando a Kaminari a su casa volvió a la mente de Hiro, provocándole cierta irritación. Sí. El sonido del viento a través del teléfono no logró disimular el estado de ánimo de Hiro, y eso no pasó desapercibido para el chico al otro lado de la línea. Su mirada, normalmente apacible, se endureció con preocupación. ¿Estaba Hiro sufriendo acoso escolar en la UA? Apretó la mandíbula al pensarlo, frustrado por no haber logrado entrar en el curso de héroes. Ojalá hubiera dedicado más tiempo a sus estudios. Pero en lugar de confrontar a Hiro directamente, cambió de tema con un tono informal, tratando de animarla hablando de cosas que le gustaban. Por cierto, ¿has conocido a Kaminari Denki? ¿Kaminari, qué pasa con él? Hiro frunció el ceño. De repente sintió la necesidad de colgar. Oye, ¿ya lo olvidaste? El chico soltó una risita. ¿No fuiste tú quien dijo que querías formar una banda con Kaminari? He estado esperando a ver cómo va eso. Apoyaba la idea por completo, no solo porque admiraba la música de Kaminari, sino también porque sería una forma de mantenerse cerca de Hiro, aunque estuvieran en escuelas diferentes. Le parecía una situación ideal para ambos. Una banda. Por alguna razón, esa palabra encendió una tenue luz en los ojos de Hiro, un fuego que casi se había extinguido por los acontecimientos del día. Si formo una banda con Kaminari, ¿significa que pasaríamos mucho tiempo juntos? No sabía por qué se sentía así. Ni siquiera podía explicarse a sí misma por qué últimamente sentía la necesidad de estar tanto tiempo cerca de Kaminari. Solo sabía que no le gustaba la idea de que estuviera a solas con Yaoyoro Momo. Hablaré con Kaminari sobre eso mañana. Genial, no te olvides esta vez. Y tal vez preséntamelo cuando tengas la oportunidad, bromeó el chico de pelo azul, tratando de aligerar el ambiente. No te preocupes, no lo olvidaré. Dijo Hiro con renovada determinación, y colgó rápidamente. Su dedo se posó sobre el número de contacto de Kaminari en su teléfono. Aunque le había dicho que hablarían mañana, sintió la tentación de llamarlo ahora mismo. Pero claro, probablemente todavía estaba estudiando con Yaoyoro Momo. No quería molestarlo, sobre todo porque parecía muy interesado en aprender sobre electromagnetismo. Miró la hora, suspiró y bloqueó el teléfono. Se lo diré en persona mañana. 7 p.m. Kaminari había aprendido mucho gracias a la ayuda de Momo y ahora viajaba en el Shinkansen de regreso a Saitama. Mientras tanto, Momo observaba atentamente una pequeña pizarra llena de complejas ecuaciones electromagnéticas, muy satisfecha con el progreso del día. Un poquito más y lo alcanzaré, murmuró para sí misma con una sonrisa de satisfacción. Sin embargo, al recordar la velocidad con la que Kaminari absorbió el material, no pudo evitar sentirse un poco preocupada. Parece que necesito empezar a preparar material más avanzado, o pronto me quedaré sin cosas que enseñarle. Con esto en mente, dejó la copa de cristal que tenía en la mano y se volvió hacia el anciano mayordomo que estaba detrás de ella. Por favor, traslade todos los libros sobre electromagnetismo al estudio. Sí, señorita, respondió el mayordomo con una cortés reverencia. En el tren, Kaminari se apoyó en la ventana, contemplando en silencio el don de Yaoyoro Momo. Disfrutaba de ese momento de soledad, absorto en sus pensamientos. Después de todo, Momo se había esforzado tanto por ayudarlo. Lo mínimo que podía hacer era pensar en cómo corresponderle. Aunque tal vez no tuviera tantos conocimientos académicos como Momo, tenía sus propias ideas, especialmente en lo que respecta al desarrollo de los dones. Confiaba en poder ofrecer algunos consejos útiles. Su don se llama creación. Le permite crear cualquier objeto inanimado, siempre y cuando comprenda su estructura. Es una habilidad impresionante, pero no está exenta de limitaciones. Por lo que sabía, la creación tenía sus propias restricciones, como cualquier otro don en este mundo. La primera limitación importante era su propia reserva de energía, en su caso, la grasa corporal. Cuanto más complejo o grande fuera el objeto que quería crear, más grasa tenía que quemar. Si usaba su don de forma imprudente, podría tener consecuencias negativas para su salud. Al fin y al cabo, un cuerpo humano sin reservas de grasa correría graves riesgos para su salud. La segunda limitación radicaba en su comprensión de los objetos que quería crear. Cuanto más detallado fuera su conocimiento de la estructura de un objeto, más fácil y fluido sería el proceso de creación. Si bien el primer problema podía resolverse con una dieta más calórica, el segundo requería inteligencia innata y aptitud para el aprendizaje.
No todos tenían el talento para memorizar esquemas complejos y estructuras moleculares. Kaminari se dio cuenta de que si este don perteneciera a una persona promedio, probablemente solo lograría crear objetos simples como pañuelos de papel durante toda su vida. En resumen, el don de Momo era tan sofisticado como la riqueza de su familia. De primera categoría, pero no exento de dificultades. ¿Pero por qué siento que su don no está a la altura del nombre creación? Reflexionó Kaminari, antes de darse cuenta de repente de lo que le preocupaba. Si solo le permite reproducir objetos que ya existen, ¿no debería llamarse fabricación? En realidad no está creando algo nuevo, simplemente está fabricando artículos conocidos basándose en datos preexistentes. La verdadera creación implicaba innovación, dar vida a algo nuevo. Si le pidiera a Momo que creara algo fantástico como una tela santa dorada, ¿sería capaz de hacerlo? La respuesta era claramente no, al menos no por ahora. Sin embargo, se le ocurrió otra posibilidad. ¿Y si el don de Momo fuera realmente creación, pero sus limitaciones actuales se debieran a su edad de inexperiencia? Quizás, al volverse más fuerte, podría desbloquear todo su potencial. Si ese es el caso, la clave de su don podría no residir simplemente en comprender la estructura molecular de los objetos, sino también en obtener una comprensión más profunda del mundo en sí mismo. Independientemente de si esta teoría era correcta o no, Kaminari había decidido mantener una relación cercana con Momo. Fue oportunista de su parte. Quizás, pero en el fondo era un adulto, mucho más allá de la ingenuidad propia de la época en la que las amistades debían estar libres de segundas intenciones. Además, no tenía malas intenciones. Realmente valoraba su potencial y, por eso, la había enaltecido en su opinión. Al fin y al cabo, cada persona tiene un grado diferente de intimidad con sus amigos, y la igualdad absoluta es una ilusión. Así es la naturaleza humana. Necesito compartir esta teoría con Momo pronto, tal vez mañana, pensó Kaminari mientras observaba cómo el paisaje nocturno se desvanecía ante la ventana del tren. Cuanto más se sumergía en este mundo, especialmente desde que se involucró con la UA, más se sentía genuinamente entusiasmado por todo lo que encontraba. ¿Quién no querría vivir una vida en la que siempre haya algo que esperar con ilusión? Sinceramente, estoy harta de que se quejen por cada cosita. ¿Por qué su don sigue limitado? ¿Por qué es tan débil? ¿Por qué crea Pokémon? ¿Por qué no ha desarrollado tal o cual habilidad incluso después de 9 años de entrenamiento? ¿Por qué no ha hecho esto? ¿Por qué no ha hecho aquello? ¿Podemos tomarnos un respiro y ver hacia dónde va la historia? El protagonista aún está creciendo, y sus límites sin duda aumentarán a medida que avance la historia. Si esperan un protagonista todopoderoso desde el principio, probablemente este fanfic no sea para ustedes. Y al fin y al cabo, solo estoy traduciendo esto, así que relájate. A la mañana siguiente, Kaminari se encontró con Tetsu en la entrada de la estación de metro, tal como habían planeado, y juntos se dirigieron a la preparatoria UA en la prefectura de Shizuoka. Esta vez, nadie los llevaba en coche. Oye, ¿qué te pasa? Preguntó Kaminari en cuanto se sentó, frunciendo el ceño al ver a Tetsu, que estaba sentado frente a él. ¿Te peleaste ayer después de clase? Era difícil no llegar a esa conclusión basándose en la apariencia actual de Tetsu. No solo tenía una tirita en la nariz, sino que otra asomaba por el puño de la manga. Bueno, jaja, no es nada grave. Tetsu se rascó la nuca y miró tímidamente por la ventana. No estaba peleando con nadie. Es solo que mi entrenamiento con el señor Daimon fue un poco intenso ayer. No presté atención durante uno de los lanzamientos y terminé cayendo de cara, suspiró para sus adentros, pensando en lo vergonzoso que era estar distraído durante el entrenamiento, intentando analizar los movimientos del señor Daimon mientras los zarandeaban como a un muñeco de trapo. Intentando desviar la conversación de sí mismo, preguntó rápidamente. Olvídate de mí, ¿qué le pasó a tu guante? Siempre lo llevabas puesto. Kaminari se encogió de hombros, intuyendo que Tetsu no quería entrar en detalles. Al fin y al cabo, todos tenían secretos que preferían guardar. Lo envié a Island para que le hicieran algunas mejoras, dijo con naturalidad. Quería añadirle algunas funciones más. ¿Cómo qué, la habilidad de tocar música? Preguntó Tetsu, medio en broma. No había olvidado la escena del examen práctico en la que Kaminari usó el guante para disparar un cañón electromagnético mientras sonaba rock de fondo. Aquel fue un momento difícil de olvidar, sobre todo para quien salió disparado por los aires. Sí, entre otras cosas, respondió Kaminari, asintiendo sin dudarlo. Era evidente que no le parecía extraño que tuviera una función de música de fondo integrada.
O quizás sabía que era poco convencional, pero simplemente no le importaba. Hablando de eso, Kaminari cerró de repente el libro sobre electromagnetismo que estaba leyendo y se inclinó hacia adelante. He estado pensando en tu don, y tal vez tenga algunas ideas que podrían ayudarte. ¿En serio? Cuéntame. Tetsu se animó de inmediato, mirando a Kaminari con ojos esperanzados. A estas alturas, prácticamente lo consideraba su asesor extraoficial de dones. Bueno, antes de entrar en detalles, ¿sabes quién es Kirishima Eijiro en nuestra clase? Preguntó Kaminari. La expresión de Tetsu se ensombreció al oír el nombre. Claro que lo conozco. Su don coincide con el mío, y parece que aspira a ser el héroe más duro de todos. Apretando los puños, exclamó. HMPH, ya verá. Va a haber una enorme brecha entre nosotros, una montaña infranqueable. Y esa montaña soy yo, el futuro coloso. Kaminari suspiró. El repentino estallido de entusiasmo le pareció un poco exagerado. Estoy seguro de que te harás más fuerte, sin duda. Pero, para ser sinceros, en lo que a dureza se refiere, creo que el don de Kirishima podría ser superior a tu acero. ¿Qué? Eso es imposible. Exclamó Tetsu, visiblemente conmocionado. Siempre había creído que su don era de primera categoría en cuanto a resistencia. Claro que, tras conocer a Kaminari, se había visto obligado a reconsiderar su postura, pero aún así, esto era difícil de aceptar. Cálmate y escúchame, dijo Kaminari, dándole una palmadita en el brazo a Tetsu. El arrebato había provocado algunas miradas de los pasajeros que lo rodeaban, así que era mejor no armar un escándalo. HMPH, gruñó Tetsu, volviendo a sentarse con una mirada desafiante, como si retara a Kaminari a demostrar que tenía razón. De acuerdo, comenzó Kaminari, reprimiendo una sonrisa. Verás. El don de Kirishima se llama endurecimiento. Puede endurecer su piel de forma global o localizada. Si bien eso puede sonar similar a tu acero, no me refiero a las similitudes, sino a los posibles límites. El límite de tu don está definido. El acero tiene una dureza fija. Pero en el caso de Kirishima, parece que no hay un límite claro en cuanto a la dureza que puede alcanzar. Por supuesto, no estoy diciendo que su endurecimiento sea ilimitado, pero supongo que su límite superior es más alto que el tuyo. Si ese es el caso, la diferencia puede que no sea perceptible ahora, pero a medida que ambos sigan creciendo, es posible que se haga más evidente. Tetsu guardó silencio, intentando asimilar las palabras de Kaminari. Si bien gran parte de lo que Kaminari decía era especulación, no carecía por completo de fundamento. No podía negar la lógica que subyacía a sus argumentos, aunque no quisiera aceptarla. Sí, si lo que dices es cierto, ¿qué puedo hacer al respecto? Preguntó, con la voz teñida de incertidumbre. Kaminari sonrió. Tengo una idea, aunque no puedo garantizar que funcione. No consideraba que adivinar fuera algo malo. De hecho, muchos avances científicos comenzaban con una hipótesis. Y, dado que solo tenían 15 años, podían permitirse el lujo de experimentar. Incluso si fracasaban, la experiencia sería invaluable. La mirada de Tetsu permaneció fija en Kaminari, esperando a que su amigo continuara. El primer paso es centrarse en dar forma, dijo Kaminari. ¿Dar forma? Repitió Tetsu, desconcertado. Sí, explicó Kaminari. Fíjate en tus manos cuando usas tu don. Señaló los dedos de Tetsu, cubiertos de hierro. ¿Notas que ahora están un poco más afilados? ¿Y cómo se endurece tu cabello? Se convierte en púas de metal. Tetsu miró sus manos y luego tocó su cabello rígido y metálico. Tienes razón, así que se ven más afiladas. Entonces, continuó Kaminari, me pregunto si tu don tiene habilidades pasivas ocultas relacionadas con la modificación y el afilado. Si tus dedos y tu cabello pueden adquirir formas más afiladas, ¿por qué no otras partes de tu cuerpo? Con el entrenamiento adecuado, podrías ser capaz de moldear conscientemente diferentes partes de tu cuerpo, convirtiendo un efecto pasivo en una habilidad activa. Los ojos de Tetsu se abrieron de par en par. Si eso fuera cierto, se abriría un mundo de posibilidades para su don. ¿Quieres decir que podría convertir todo mi brazo o pierna en una cuchilla? Preguntó, con un tono de emoción en la voz. Exacto. Asintió Kaminari. Empieza por concentrarte en los cambios que sientes en tus dedos al activar tu don. Compara esa sensación con la de otras partes de tu cuerpo. Una vez que identifiques la diferencia, intenta aplicar esa sensación en otras zonas. Kaminari sabía que, en este mundo, los dones estaban estrechamente ligados a las funciones naturales del cuerpo.
Del mismo modo que los atletas podían aprender a controlar grupos musculares específicos, tenía sentido que alguien pudiera aprender a manipular los aspectos únicos de su don con suficiente práctica. Si Tetsu realmente logra salirse con la suya, tal vez tengamos que inventarle un nuevo nombre de héroe, hombre espada, cortador de hierro. Pensó Kaminari, sonriendo ante la perspectiva. Había recuperado su antigua costumbre de idear nombres para héroes. Kaminari. Cuando Kaminari y el absorto Tetsu entraron en la clase 1A, Yaoyoro Momo, que acababa de llegar y había colgado su costosa mochila en el gancho junto a su pupitre, los llamó. Buenos días, Yaoyoro-san. La saludó Kaminari con una sonrisa, despidiéndose con la mano mientras se dirigía a su asiento. Tras saludar a algunos compañeros, sacó una carpeta sellada de su mochila con el diseño de Pikachu, un producto de la empresa familiar. ¿Qué es esto? Yaoyoro, que lucía tan impecable como siempre, aceptó la carpeta de manos de Kaminari con expresión curiosa. Son algunas sugerencias y teorías que he recopilado para el desarrollo de tu don, explicó Kaminari. Pensé que podrían serte útiles. Échales un vistazo cuando tengas tiempo. Ah. Oh. Muchas gracias. El rostro de Yaoyoro se iluminó de sorpresa y gratitud. La carpeta se sentía robusta en sus manos, y era evidente que contenía mucho contenido. Comprendió de inmediato que Kaminari le había dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Como hija mayor de la familia Yaoyoro, una de las más ricas e influyentes de Japón, Momo siempre había contado con apoyo. Incluso antes de nacer, un equipo de investigadores de dones se preparaba para el desarrollo de su potencial. Una vez que despertó su don, creación, los expertos de su familia elaboraron un plan de entrenamiento detallado, basado en un análisis exhaustivo de sus habilidades. Su amplio conocimiento no se debía únicamente a su propio esfuerzo. Los recursos y la orientación de su familia desempeñaron un papel fundamental. De hecho, fue el reconocimiento del potencial de Creation por parte del equipo de análisis lo que la impulsó a seguir una trayectoria en el curso de héroes. De lo contrario, como miembro de una familia tan prestigiosa, una carrera en administración de empresas habría sido una opción más tradicional. Debido a esta formación, el análisis y las sugerencias que Kaminari preparó quizás no tengan mucho valor técnico comparado con el asesoramiento de investigadores profesionales. Pero eso no disminuyó la importancia que le daba a esa carpeta. Fue el primer regalo genuino y considerado que recibió en la UA, y el sentimiento que la inspiró significó mucho para ella. Esto es una muestra de agradecimiento por tu ayuda, pensó Yaoyoro para sí misma, agarrando con fuerza el archivo. Tengo que guardarlo a buen recaudo. Kaminari notó con qué cuidado ella tomaba la carpeta y sintió satisfacción. Sabía perfectamente que la familia Yaoyoro tenía sus propios expertos, y que su análisis quizás no sería revolucionario para ella. Pero aún así, había dedicado 2 horas a recopilarlo. ¿Fue una pérdida de tiempo? Tal vez. ¿Fue inútil? Él no lo creía. Muchas personas dudan en regalar objetos hechos por ellas mismas, preocupadas por si son prácticos o valiosos. Kaminari creía que el valor de un regalo no radicaba solo en su utilidad o precio, sino en la intención que lo motivaba. Aunque sus sugerencias no fueran especialmente útiles, confiaba en que Yaoyoro apreciaría el gesto. Además, como viajero en el tiempo, ¿quién puede decir que sus reflexiones no tenían algún valor? Tras 4 clases normales, Kaminari notó algo extraño. Hiro, que solía acercarse a charlar durante los descansos, parecía indecisa y se contenía constantemente antes de decir algo. Esto continuó hasta la hora del almuerzo. «¡Guau, este mapo tofu está increíble!», exclamó Kaminari mientras saboreaba un bocado del plato picante y sabroso en la bulliciosa cafetería de la UA. Había subestimado la oferta culinaria de la UA. Siendo una universidad de primer nivel, sin duda no escatimaban en gastos, y los precios eran sorprendentemente asequibles. ¿Solo 1000 yenes por un plato de tofu picante? Es una ganga. Pensó, comparándolo con el precio de comer en un restaurante chino de la calle. Kaminari-kun, ¿de verdad te gusta tanto la comida picante?, preguntó Yaoyoro, sorprendida al verlo devorar el tofu rojo y ardiente. No podía imaginarse comiendo algo tan picante. Incluso Tetsu y Hiro, que conocían los gustos de Kaminari, lo observaban con expresiones curiosas. La comida picante no era precisamente algo común para la mayoría de los japoneses. Sí, me encanta, admitió Kaminari con una sonrisa, mientras tomaba otro bocado con la cuchara. Pero es bastante caro fuera, así que solo puedo disfrutarlo de vez en cuando. Al ver lo mucho que lo disfrutaba, decidieron no hacer más comentarios.
Al fin y al cabo, los gustos personales varían y no valía la pena darle tanta importancia. Kaminari, dijo Hiro finalmente, dejando su vaso de agua con nerviosismo. Yo quería hablar contigo sobre algo. Kaminari arqueó una ceja, intuyendo que esa era la razón de su extraño comportamiento durante toda la mañana. Pensé que algo andaba mal contigo hoy. No te comportas como la Kyoka tranquila de siempre que conozco. Bien, adelante. ¿Qué te preocupa? Hiro dudó de nuevo, pero luego respiró hondo. Bueno, ya sabes que te comenté antes que me gusta mucho tu música, ¿sí? Kaminari asintió, aún sin estar seguro de a dónde iba a parar todo esto. Oye, no interrumpas. Espetó Hiro, con la voz ligeramente alterada por la frustración. PFFT, Kaminari soltó una carcajada, pillando a Hiro desprevenida. Ella lo miró con enfado. ¿Qué te parece tan gracioso? Me alegra ver que la Kyoka que conozco ha vuelto, dijo, sin que su sonrisa desapareciera. Hiro sintió que su tensión disminuía ante el tono burlón de Kaminari, y su expresión se suavizó. Por alguna razón, ver su sonrisa relajada la hizo sentir un poco más segura. Yo también sé tocar rock, ¿sabes? Soy bastante bueno con el bajo, la guitarra e incluso el teclado. Así que, me preguntaba si, ¿te interesaría tocar juntos alguna vez? Soltó las palabras de un tirón, con la voz más alta de lo habitual, lo que atrajo la atención de algunos otros estudiantes que estaban cerca. Claro. Aceptó Kaminari de inmediato, sin dudarlo. De hecho, ¿por qué no formamos una banda? Espera, ¿qué? Hiro lo miró con incredulidad. No se esperaba que fuera tan entusiasta ni que la conversación tomara ese rumbo. No era lo que se había imaginado. Cerca de allí, algunos de sus compañeros de clase, entre ellos Yaoyorozu, Tetsu, Midoriya y Todoroki, no pudieron evitar escuchar con curiosidad. ¿Sí? Continuó Kaminari, con los ojos brillantes de emoción. Incluso pensé en un nombre para la banda. ¿Qué tal si nos llamamos la banda Pikachu? Y ya tengo una idea para nuestro primer sencillo. La decisión de formar la banda Pikachu se tomó de forma tan casual durante el almuerzo que Hiro no empezó a procesar sus emociones hasta que regresó al aula. Espera, ya estoy en una banda con Kaminari. Ah, sí, ¿y el nombre de la banda, Pikachu? En su mente, apareció la imagen de un ratón eléctrico de color amarillo brillante, tocando la guitarra eléctrica con furia y disfrutando de Only My Railgun. PFFT. Hiro no pudo evitar soltar una carcajada, sonriendo para sí misma. En realidad, es un nombre bastante bonito. En ese instante, el sonido de pasos firmes resonó desde fuera de la puerta. Antes incluso de que ésta se abriera, una voz familiar resonó en la habitación. Watashi ga Kitara. En cuanto esa voz llegó al aula, Midoriya fue el primero en reaccionar. Si bien la mayoría solo la conocía vagamente, Midoriya no tenía ninguna duda. Se la sabía de memoria. Estallido. Entra por la puerta normalmente. La puerta se abrió de golpe y, al instante siguiente, la imponente figura de Olmig entró en la clase A. Oh, wow. Es Olmig. No me lo puedo creer. De verdad es profesor aquí en la UA. La emoción se extendió por toda la clase. La mayoría de los estudiantes no pudieron contener su entusiasmo al ver al héroe más fuerte de Japón. Incluso alumnos normalmente serenos como Shoto Todoroki y Yaoyorozu Momo parecían impresionados. Después de todo, este hombre no era un héroe cualquiera. Era el símbolo de la paz, reconocido como el mayor héroe de la era moderna. Todos habían crecido escuchando historias sobre él o viéndolo en la televisión. Para la mayoría de los estudiantes, fue un momento surrealista. Puede que hubiera niños en Japón que no supieran el nombre del primer ministro, pero no había ni una sola persona que no supiera quién era Olmig. Por fin podré conocer a Olmig en persona. Kaminari no estaba tan impresionado como otros, pero aún así reconoció la presencia de Olmig con el debido respeto. Era innegable el aura imponente que lo rodeaba. Kaminari había visto suficientes vídeos como para saber que el poder de Olmig estaba en un nivel completamente diferente al de otros héroes profesionales. Incluso Endeavor, el segundo héroe mejor clasificado de Japón, no llegaba a igualar a Olmig en términos de fuerza bruta e impacto en la batalla. Un vídeo en particular se le quedó grabado a Kaminari, un breve clip que duraba apenas 30 segundos. En él se veía a Olmig luchando contra un villano con un don de clonación. Con un solo golpe. La enorme presión del aire generada por un simple puñetazo directo lanzó a casi 20 clones y al suelo bajo sus pies cientos de metros de altura. Y en los momentos finales del vídeo, Kaminari pudo ver vagamente capas de nubes dispersándose por la fuerza del puñetazo de Olmig, algo que confirmó posteriormente tras verlo varias veces.
Kaminari aún recordaba cómo aquel día no pudo evitar exclamar, One Punch Man. Su padre, sin comprender la referencia, incluso lo felicitó por la acertada descripción. En su mente, All Might era como una bomba nuclear viviente en forma humana. Mientras estaba en el podio, Kaminari no pudo evitar reconocer el inmenso potencial destructivo que este hombre poseía. All Might adoptó una pose similar a la de un culturista y, con una voz que había inspirado esperanza en innumerables personas, anunció. Sin más preámbulos, la lección de hoy es entrenamiento de combate. Como era de esperar, quien reaccionó con más entusiasmo fue Bakugo, ansioso por pelear. Enseguida imaginó enfrentamientos contra Midoriya, Kaminari y Tetsutetsu, soñando con victorias gloriosas en cada batalla. Como era de esperar, en su opinión, él nunca fue el que salió perdiendo. Y con eso viene esto. Mira aquí. All Might señaló hacia la pared, donde 4 filas de grandes armarios se abrieron, revelando filas de cajas marcadas con números verdes. Estos son vuestros uniformes de batalla, personalizados según los informes de peculiaridades y las ideas de requisitos que enviasteis antes de la inscripción. ¡Guau! Kirishima, Tetsutetsu y los demás no pudieron ocultar su emoción. No esperaban ponerse sus propios trajes de héroe tan pronto. En ese instante, la mirada de All Might se posó en Kaminari, quien lo había estado observando en silencio. Sus miradas se cruzaron y, por un breve instante, Kaminari quedó desconcertado. All Might sonrió cálidamente, pensando que Kaminari podría ser uno de sus fans, al igual que Midoriya. Joven Kaminari, tu traje de batalla fue transferido temporalmente a otra compañía de soporte, por lo que la versión más reciente aún no está terminada. Por hoy, usarás el que fabricó tu anterior equipo de soporte. Entiendo. Kaminari asintió y se dirigió a buscar su equipo. Al regresar a su asiento, no abrió el paquete de inmediato como los demás. En cambio, miró su mano derecha y pensó, si los guantes eléctricos siguen incluidos, entonces es suficiente. Sacudió levemente la cabeza, resignándose a usar el equipo provisional. Luego, dirigió su atención al traje de combate blanco y dorado que estaba sobre el escritorio. Comparado con los trajes blindados o de alta tecnología de algunos de sus compañeros, su atuendo era bastante sencillo. Consistía en una túnica blanca con detalles dorados, combinada con un pequeño dispositivo parecido a unos auriculares que parecía funcionar como un comunicador inalámbrico, suponiendo que la empresa de soporte hubiera seguido su diseño original. Vaya. Kaminari se quitó la chaqueta del uniforme escolar y se puso la túnica con naturalidad. Sus gestos dramáticos hicieron que el largo dobladillo trasero de la túnica flotara brevemente en el aire, dejando ver los caracteres estampados en ella. El primer Raikage, Kaminari, ¿qué significa eso? Preguntó Tetsutetsu, sentado detrás de él, con curiosidad. Su pregunta llamó la atención de Yaoyoro Sumomo, Hiro y otros que se encontraban cerca. Intercambiaron miradas confusas. Ninguno parecía entender la referencia, ni siquiera Yaoyorosu, quien se enorgullecía de su vasto conocimiento. Sabía lo que significaba primera generación, pero ¿qué significaba Raikage? Es un título que me he dado a mí mismo. Kaminari terminó de ajustarse el comunicador en la oreja y se giró con una sonrisa confiada. Explicó. La voluntad del trueno sigue como una sombra, siempre presente. Ese es el significado de sombra del trueno. Hizo una pausa por un instante, su sonrisa se acentuó. Y en cuanto a primera generación, representa mi ambición. Planeo ser el fundador de un nuevo legado, una nueva forma de la peculiaridad del trueno. ¡Qué bonito sueño! All Might levantó el pulgar y se rió. Joven Kaminari, recuerda tus palabras de hoy. Sin duda te guiarán en tu futuro crecimiento. Sí, asintió Kaminari, agradeciendo el elogio. Raikage, ¿eh? Murmuró Bakugo para sí mismo, pensando en el título. Finalmente, resopló y murmuró. ¡Qué nombre tan raro! Pero ese pensamiento despertó algo en su interior. Empezó a contemplar su futuro nombre de héroe. Tenía que ser más impresionante que el de Kaminari. ¿Qué tal, rey de las explosiones? Sí, suena genial. En ese momento, All Might hizo una señal para que todos se prepararan. Una vez que los estudiantes se hubieron puesto sus trajes de héroe por turnos, se les indicó que se reunieran en la comunidad simulada de la escuela, el patio de entrenamiento beta, para entrenar. All Might partió primero para preparar el lugar. 15 minutos después, los 20 miembros de la clase 1A, ahora ataviados con sus trajes de héroe personalizados, salieron del oscuro pasillo, emergiendo como héroes de una viñeta de cómic. Todos ellos irradiaban confianza y expectación. ¿Debería estar tocando héroe ahora mismo?
se preguntó Kaminari, imaginando una banda sonora dramática que acompañara su entrada. Si tan solo hubiera traído algún equipo musical, tal vez lo habría hecho. Nada mal. Todos lucen impecables. Exclamó Olmig con voz atronadora mientras observaba a los estudiantes, sintiendo un gran orgullo. Pensó que estos jóvenes eran los futuros pilares del mundo de los héroes. Bien. Olmig aplaudió. Entonces, comencemos, nuevos fertilizados. Kaminari sintió que una vena se le reventaba en la frente mientras maldecía mentalmente. Acaba de llamarnos Olmig, nuevos fertilizados. ¿Es normal que diga esto? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que a nadie más parecía inmutarse por el comentario. Quizás no sea un insulto después de todo, tendré que buscar información sobre esto más tarde, concluyó. Sin embargo, Olmig ya había comenzado a explicar los detalles de la lección de hoy. Aunque la mayoría de las noticias muestran batallas entre villanos al aire libre, estadísticamente hablando, existe una probabilidad mucho mayor de que los enfrentamientos con villanos se produzcan en interiores. Encarcelamientos, arrestos domiciliarios, tratos clandestinos, todo esto ocurre en interiores, lejos de la vista del público. Hizo una pausa por un momento, tosió levemente y luego continuó. Ejem. En fin, los villanos más astutos se esconden en las sombras. El ejercicio de hoy será un combate cuerpo a cuerpo de 2 contra 2. Se dividirán en 2 grupos, villanos y héroes. Los villanos esconderán un arma nuclear en algún lugar de su fortaleza, y la misión de los héroes será localizarla y asegurarla dentro del límite de tiempo. Los villanos, por supuesto, deben protegerla o capturar a los héroes para ganar. Olmig hizo una pausa, dando tiempo a los estudiantes para asimilar las reglas antes de continuar. La ubicación del arma nuclear depende del equipo de villanos, así que tengan en cuenta sus dones al decidir dónde colocarla. Kaminari asintió para sí mismo. Bastante sencillo. Usar dones para defenderse o atacar en un espacio confinado. Entendido. La siguiente parte del ejercicio consistió en sacar nombres al azar para determinar los equipos, que Olmig había preparado con antelación. Sacó nombres de 2 cajas diferentes y anunció las parejas. Grupo A. Midoriya Izuku y Uraraka Ochako Grupo B. Shoto Todoroki y Shoji Meso Grupo C. Yaoyoro Sumomo y Minoru Mineta Grupo D. Bakugo Katsuki e Ida Tenbya Grupo E. Asido Mina y Aoyama Yuga Grupo F. Zero Anta y Koda Koji Grupo G. Kaminari Denki y Hiro Kyoka Grupo H. Tokoyami Fumikage y Yasuitsuyu Grupo I. Ojiro Masirao y Toru Agakure Grupo J. Kirishima e Hiro y Tetsu Kaminari miró a su compañera, Hiro Kyoka, y luego a Tetsu, quien había sido emparejado con Kirishima. Una sonrisa asomó en sus labios. ¿Esos 2 testarudos juntos? Eso promete. Los estudiantes se reunieron rápidamente con sus parejas asignadas. Algunos gritaban palabras de ánimo, otros susurraban para discutir la estrategia. Sin embargo, estudiantes como Bakugo y Todoroki permanecieron en silencio, ambos con una confianza que parecía hacerlos ajenos a sus compañeros. Ahora, para el primer combate. Anunció Olmig con su característica sonrisa, sacando 2 bolas numeradas de las cajas blancas y negras. El grupo A serán los héroes. Señaló a Midoriya y Uraraka. El grupo D serán los villanos. Señaló a Bakugo e Ida. El resto, diríjanse a la sala de control para observar. Mientras Kaminari seguía al resto de la clase hacia la sala de control tenuemente iluminada, su mirada se detuvo en Midoriya. Esto promete ser interesante. Veamos de qué se tratan realmente tus dones. Kaminari, la voz de Hiro interrumpió sus pensamientos mientras se inclinaba para susurrarle, pareces muy interesado en Midoriya. Kaminari parpadeó, momentáneamente distraído por su cercanía, antes de asentir. Sí, lo soy. ¿No te parecen fascinantes sus dones? Actúa como si no tuviera nada especial, pero cuando usa su poder, es como si fuera una persona completamente diferente. Tengo curiosidad por ver qué hará en este ejercicio. Las pantallas frente a ellos se encendieron, mostrando diferentes ángulos del área de simulación. Kaminari observaba atentamente cómo Midoriya y Bakugo se enfrentaban. Los primeros movimientos de Midoriya fueron impresionantes, demostrando rapidez mental y una habilidad casi sobrenatural para predecir las acciones de Bakugo. Midoriya es inteligente, pensó Kaminari, sintiendo admiración por las habilidades tácticas del chico. Pero ¿cuánto de eso se debe a que conoce los movimientos de Bakugo de antemano? De repente, una de las pantallas se vio envuelta en llamas. La potencia descomunal de la explosión de Bakugo arrasó la señal de la cámara. Kaminari y los demás solo pudieron mirar fijamente, sintiendo el calor de la explosión incluso a través del monitor.
¡Guau! Se esforzó al máximo. Exclamó Kirishima, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Solo es entrenamiento, hombre. ¿De verdad era necesario? Sí, ¿en qué estaba pensando? Podría haber herido gravemente a Midoriya en un espacio tan reducido, murmuró Tetsutetsu, con el ceño fruncido. Su opinión sobre Bakugo ya era baja, pero esto la empeoró aún más. Idiota imprudente. Un momento, dijo Kaminari, señalando la pantalla donde Midoriya había reaparecido, aparentemente ileso. Midoriya está bien. Mira, está a punto de actuar. Y tal como Kaminari predijo, Midoriya volvió a brillar. Esta vez, sin embargo, no solo resplandecían sus dedos, sino que todo su brazo derecho estaba cargado de poder. Smash. La silenciosa onda expansiva del puñetazo de Midoriya se proyectó en los monitores. La fuerza del impacto arrasó el techo y gran parte del área circundante. El edificio tembló como si hubiera estallado una bomba. ¿Qué demonios acabo de ver? Murmuró Kaminari, intentando comprender el nivel de poder que Midoriya acababa de desatar. Era similar a la fuerza destructiva de su propio cañón de riel, quizás incluso más potente en términos de impacto puro. La sala quedó en silencio mientras asimilaban lo que acababa de suceder. Hiro, que había estado observando en silencio junto a Kaminari, habló de repente. Eso es más o menos lo mismo que cuando usaste tu movimiento con Tetsutetsu, ¿verdad? Sus palabras sacaron al resto de la clase de su estado de shock, atrayendo su atención hacia Kaminari. Olmig, que estaba cerca, también pareció recordar aquel destello dorado del examen práctico de Kaminari. En efecto, mientras Kaminari asimilaba la comparación, la mirada de Olmig se posó en él. El cañón de riel de Kaminari en aquel entonces era tan poderoso como el Smash de Midoriya. Pero mientras que Midoriya solo puede desatar tal fuerza con One for All y sufrir una intensa reacción adversa, Kaminari lo logró sin ningún inconveniente aparente. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Kaminari vio la mirada en los ojos de Olmig, y ya podía adivinar lo que estaba pensando. Entre risas, bromeó. Para los curiosos, tal vez cuando Midoriya se recupere de sus heridas, podamos dejar que pruebe mi Railgun. A ver qué ataque tiene más potencia. Aunque Kaminari bromeaba a medias, una pequeña parte de él sentía verdadera curiosidad. Sin embargo, también sabía que Olmig jamás aceptaría algo tan peligroso. Y efectivamente. ¡Qué buena broma! Sonrió Olmig, pero rápidamente se puso serio, lanzando una mirada a Midoriya en la pantalla. Pero eso es demasiado peligroso. Para empezar, no lo permitiré bajo ninguna circunstancia, y espero que ninguno de ustedes siquiera considere intentarlo en privado. Su tono se tornó sombrío. Según mi experiencia, si vuestros poderes chocaran de frente, la onda expansiva resultante probablemente sería fatal. Incluso si tuvierais la suerte de sobrevivir, las lesiones graves serían inevitables. Así que, Kaminari, prométeme que no volverás a pensar en eso. Kaminari se encogió de hombros, sintiéndose un poco decepcionado pero comprendiendo la gravedad de la advertencia de Olmig. Está bien, solo estaba bromeando. No lo haré. Al oír esto, Olmig finalmente se relajó. Le preocupaba sinceramente que estos jóvenes e imprudentes estudiantes intentaran saciar su curiosidad desafiándose entre sí para ver quién era el más fuerte. Unos adolescentes normales podrían tener una pequeña pelea y salir ilesos, con solo algunos moretones. Pero si Kaminari y Midoriya, ambos capaces de un poder increíblemente destructivo, pelearan imprudentemente, las consecuencias serían catastróficas. En ese momento, Midoriya ya había sido trasladado a la enfermería de la escuela para recuperarse. Mientras tanto, Bakugo, Ida y Uraraka regresaron a la sala de monitoreo, a la espera de la evaluación final de Olmig. El resultado de la batalla fue claro. El grupo A de Midoriya ganó el ejercicio de entrenamiento. Sin embargo, desde una perspectiva del mundo real, la situación contaba una historia diferente. Ni Bakugo ni Ida habían sufrido heridas ni habían sido capturados, mientras que Midoriya y Uraraka estaban incapacitados. Uno gravemente herido y el otro apenas consciente. En un combate real, su derrota habría sido segura. Por eso Tokoyami se había susurrado a sí mismo. Gana la batalla, pierde la guerra. El mejor intérprete esta vez fue Ida, declaró Olmig con su habitual voz atronadora. Kaminari asintió en silencio. Midoriya y Bakugo habían abordado el ejercicio como si fuera una simple prueba escolar, pero habían pasado por alto un aspecto crucial. La esencia del curso de héroes era entrenarlos para ser héroes profesionales.
Para tener éxito de verdad, debían afrontar cada ejercicio con la mentalidad de un héroe profesional, no solo de estudiantes. Kaminari había comprendido esta idea durante el examen de ingreso y la utilizó para guiar sus acciones, optando por enfrentarse al robot de punto cero a pesar de saber que podría fracasar. Se había centrado en el panorama general. Una vez que Yaoyorozu terminó su análisis detallado del combate, Olmig se preparó para la siguiente ronda. Muy bien. Trasladémonos a una nueva ubicación y preparémonos para la segunda batalla. Tras trasladarse a otra sala de control en un edificio diferente, Olmig les recordó a todos. No olviden reflexionar sobre los excelentes comentarios de Yaoyorozu. Piensen detenidamente en ellos antes de afrontar el próximo combate. Dicho esto, volvió a meter la mano en las cajas blancas y negras para determinar los equipos. En la segunda batalla, el equipo de los héroes será, Grupo B. Los villanos serán, Grupo G. Al anunciarse los resultados, los estudiantes intercambiaron miradas, cada uno tratando de recordar a qué grupo pertenecía cada uno. Entonces, Kaminari Denki, Hiro Kyoka, Shoto Todoroki y Shoji Meso dieron un paso al frente y salieron en silencio. Es Kaminari contra Todoroki. Exclamó Zero, con los ojos muy abiertos por la emoción. Jaja, esto va a ser intenso. Mina Asido prácticamente saltaba de entusiasmo. Bakugo, sin embargo, permaneció en silencio. De todos los alumnos de la clase 1A, era el que más ansiaba ver cómo se comparaban los poderes de Kaminari y Todoroki. De verdad eran mucho más fuertes que él. No podía aceptarlo. No lo haría. De ninguna manera me conformaré con el tercer lugar, pensó Bakugo, apretando los puños mientras veía a Kaminari y Todoroki marcharse. Soy el mejor. Yo soy el que va a ganar. No me esperaba que esos dos estuvieran juntos, murmuró Olmig para sí mismo con expresión seria. Luego, dirigiéndose al resto de la clase, dijo, quédense aquí. Voy a salir a vigilar. Sin dar muchas explicaciones, se marchó rápidamente, dispuesto a intervenir si algo salía mal. Vaya. Incluso Olmig está nervioso por su combate. Dijo Kirishima, rascándose la nuca y sonriendo. Yo también lo espero con ansias, añadió Yaoyorozu, mientras su mirada seguía a Kaminari en la pantalla. TSH, Kaminari ganará seguro. Declaró Tetsu con absoluta confianza en su amigo. Por una vez, nadie le contradijo. La actuación anterior de Kaminari le había granjeado el respeto de la clase, y muchos creían que tenía la fuerza suficiente para enfrentarse de igual a igual a Shoto Todoroki, el alumno más recomendado. Pero, ¿quién era más fuerte? Esa era la verdadera pregunta. Mientras tanto, en el cuarto piso del edificio donde tendría lugar la batalla, Kaminari y Hiro se preparaban. Hiro, dijo Kaminari, mirándola. Tu don te permite amplificar los latidos de tu corazón y usarlos como un ataque basado en el sonido, ¿verdad? Hiro asintió, señalando sus botas de combate especiales. Sí, puedo emitir ondas sonoras de rango medio a través de estos altavoces. Son lo suficientemente potentes como para causar daños graves. Bien. Te quedarás aquí vigilando el pasillo. Si aparece Shoji, intenta contenerlo hasta que se acabe el tiempo. Hiro frunció el ceño. ¿Y qué hay de Todoroki? Sus poderes de hielo son, yo me encargo de Todoroki. No llegará a este piso. Kaminari pulsó el comunicador que llevaba en la oreja y comenzó a caminar hacia la salida. ¿A dónde vas? ¿En serio piensas enfrentarte a los dos tú sola? Preguntó Hiro con voz teñida de preocupación. Kaminari sonrió con suficiencia, sin detenerse mientras bajaba las escaleras. El don de Todoroki es el hielo. Si nos quedamos en un espacio cerrado, estamos perdidos. Voy a sacarlo a rastras afuera. Hiro parpadeó confundido. ¿Luchar contra él, afuera? Incluso Olmig, que escuchaba a través de su auricular, arqueó una ceja. ¿Este chico, de verdad planea enfrentarse a Todoroki de frente? Al otro lado del edificio, Shoto Todoroki y Shoji Meso ya habían comenzado su aproximación. Hay alguien en una habitación en el lado norte del cuarto piso, informó Shoji, mientras sus 4 oídos adicionales transmitían la información. El otro, se mueven rápido, vienen directamente hacia nosotros. Todoroki asintió y dio un paso al frente. Sal afuera. Aquí adentro se va a poner peligroso. Antes de que Shoji pudiera responder, un brillante destello dorado surgió del oscuro pasillo. La luz se intensificó rápidamente, acompañada por el crepitar de la electricidad. Está aquí. Gritó Shoji. La expresión de Todoroki permaneció tranquila, pero sus movimientos fueron rápidos. Apoyó la mano contra la pared y activó su don de hielo.
En un instante, el pasillo se llenó de gruesos y brillantes carámbanos que se lanzaron hacia adelante, expandiéndose rápidamente y congelando todo a su paso. Tu estrategia no está mal, pensó Todoroki mientras se concentraba en la luz que se acercaba. Pero hay una brecha entre nosotros que no podrás cerrar. Chisporrotear. ¿Qué es eso? Shoji, que estaba de pie detrás de Todoroki, sintió de repente un dolor agudo en sus oídos, que eran copias, y una intensa luz dorada le cegó la vista. Por un breve instante, no pudo ver absolutamente nada. Grieta. La luz, más rápida que el sonido, iluminó la habitación antes de que el áspero zumbido eléctrico llegara a sus oídos. Pero eso no era lo que le preocupaba a Shoji. Había recibido una descarga eléctrica. Ah. El grito de Shoji duró solo un instante. La luz dorada y el sonido se desvanecieron casi tan rápido como habían aparecido. Cuando la luz se atenuó y el sonido se desvaneció, Todoroki miró a su alrededor. Su muro de hielo, agrietado pero aún en pie, lo había protegido, pero algo faltaba. Se ha ido. Todoroki frunció el ceño mientras escudriñaba la zona, dándose cuenta de que Shoji había desaparecido. Para ser sincero, no comprendía del todo lo que acababa de suceder. Tras lanzar su ataque de hielo, solo había oído el rápido crepitar de la electricidad, seguido del cegador destello de luz dorada. Sus instintos se activaron justo a tiempo, permitiéndole congelar la zona a su alrededor y formar un muro protector de hielo. Pero ahora, Shoji no estaba por ninguna parte. Desde afuera, la voz de Kaminari resonó, aunque su tono tenía un matiz travieso. Oye. Héroe, ¿qué tal si te despides de tu compañero? Olmig, que observaba desde una azotea cercana, miró a Kaminari con cierta incredulidad. ¿Qué les pasa a estos chicos hoy? Primero Ida, y ahora Kaminari, ¿por qué tienen tantas ganas de jugar a ser villanos? En la sala de control, los demás estudiantes intercambiaron miradas. Yaoyorozu, conteniendo una sonrisa, soltó una risita. Es bastante encantador cuando está así. Así Mina asintió con entusiasmo. Es como el príncipe malvado de una película. Bueno, todavía está un poco por detrás de mí en cuanto a estilo, pero, sí, lo veo, añadió Aoyama Yuga con un dramático movimiento de su brillante capa. En la pantalla, Todoroki emergió silenciosamente del edificio, cruzando la mirada con Kaminari, que esperaba afuera. El pobre Shoji estaba desplomado contra un poste de teléfono cercano, completamente paralizado, observando impotente. Me convertí en prisionero, en cuestión de minutos, Shoji suspiró para sí mismo, sintiendo una mezcla de frustración e incredulidad. ¿Cómo lograste atravesar mi hielo? Preguntó Todoroki con frialdad, dejando entrever un atisbo de confusión en su voz. ¿Quieres saberlo? Kaminari se encogió de hombros, con una sonrisa pícara en el rostro. Lo hice con una moneda de 100 yenes. Lanzó una pequeña moneda de metal al aire. La moneda reflejó la luz del sol, brillando intensamente antes de que él la atrapara de nuevo con un movimiento suave y preciso. Deja de bromear, murmuró Todoroki, frunciendo el ceño profundamente. No se creyó la explicación de Kaminari ni por un segundo. ¿Una broma? Quizás, dijo Kaminari con indiferencia. Luego, interrumpiendo lo que Todoroki iba a decir, señaló a Shoji. Deberías preocuparte más por tu compañero, ¿no crees? Todoroki miró a Shoji antes de responder con calma. Descansa ahí por ahora. Te sacaré pronto. Mientras hablaba, el lado derecho de Todoroki comenzó a emanar aire frío. Era evidente que se preparaba para una pelea seria. Pero Kaminari aún no había terminado de jugar. Levantó la mano y señaló el edificio que tenía detrás. Pero héroe, la bomba nuclear que llevas dentro está a punto de estallar. ¿Estás listo para abandonar a tu compañero? La expresión de Todoroki se congeló. Olmig, el único que podía oír su conversación desde su azotea, quedó atónito ante las palabras de Kaminari. Este chico, es demasiado convincente como villano. La voz de Kaminari adquirió un tono burlón mientras seguía presionando a Todoroki, añadiendo una cruel presión psicológica a la ya pesada carga del joven héroe. No nos queda mucho tiempo. Elige, héroe. La sonrisa de Kaminari se amplió. Es muy sencillo. Entrega a tu compañero y detén la bomba, o enfréntate a mí y observa cómo explota, arrasando con toda la ciudad. Si yo fuera tú, me olvidaría del compañero. Eres un héroe, ¿verdad? La misión es lo primero. Eso es lo que hacen los héroes profesionales, ¿no? El rostro de Todoroki se ensombreció. Sabía que solo era un ejercicio, un simulacro de entrenamiento. Pero el objetivo era actuar como héroes profesionales de verdad. Eso significaba tomar decisiones como lo haría un héroe profesional en una situación real. Y las palabras de Kaminari le desgarraban el alma. ¿La misión, o el socio?
Ya no se trataba solo del entrenamiento. Era algo personal. Las palabras de Kaminari reflejaban las difíciles decisiones que Todoroki tendría que tomar en su futuro como héroe, la misión o el socio. Esta era la misma pregunta que Kakashi, de otro mundo más cruel, se había planteado hacía mucho tiempo. En aquel entonces, Kakashi había priorizado la misión sobre la vida de sus compañeros. Ahora, Kaminari observaba con interés, preguntándose cuál sería la respuesta de Todoroki. All Might, que seguía observando desde la azotea, sintió un escalofrío. Joven Kaminari, ¿cómo se te ocurrió algo así? Jugar con los sentimientos de alguien hasta este punto, es aterrador. En ese mismo instante decidió que, al terminar la sesión, tendría que hablar con el director Nezu. Había que vigilar de cerca el potencial de Kaminari. Ese chico tenía la astucia de un villano, y si alguna vez se adentraba demasiado en la oscuridad. El cronómetro seguía avanzando, pero Todoroki permanecía en silencio, absorto en sus pensamientos. Su tormento interior era evidente para todos los que observaban las pantallas en la sala de control, aunque no podían oír la conversación. En la mente de Todoroki, dos voces discutían una y otra vez. La bomba es la mayor amenaza. Si explota, no importará si salvo a Shoji. Todos moriremos. Pero si abandono a mi pareja ahora, ¿qué haré la próxima vez? ¿Y la siguiente? ¿Volveré a abandonarla? ¿Cada vez más rápido? Si elijo la misma misión una y otra vez, ¿seguiré siendo yo mismo? ¿Me convertiré en alguien como él? Los pensamientos de Todoroki se desviaron hacia su padre, Endeavor. La fría e implacable búsqueda de fuerza de su padre, su mirada inexpresiva, todo eso pesaba en la mente de Todoroki, asfixiándolo. No. No soy como él. No soy igual. Ya no soy el mismo. De repente, Todoroki alzó la cabeza y Kaminari pudo ver una feroz determinación ardiendo en sus ojos. El hielo comenzó a formarse rápidamente a los pies de Todoroki, lanzándose hacia adelante para atacar. ¿Has elegido a tu pareja, eh? Kaminari sonrió con suficiencia, impresionado. Buena elección. Pero, ve. Se acabó el tiempo. Los villanos ganan. Kaminari sonrió mientras miraba el cronómetro. Dudaste demasiado, Todoroki. Grieta. Kaminari contempló con calma el carámbano de 2 metros de altura que tenía delante, a tan solo medio metro de distancia. Al finalizar la simulación, la sonrisa traviesa de su rostro se desvaneció, dando paso a su habitual sonrisa relajada. Hombre, esto es genial. Sintió el aire frío mientras miraba al sol. Comparado con esto, supera con creces mis dones. Aire acondicionado incorporado, natural y ecológico, pensó Kaminari con diversión. Mientras tanto, en el cuarto piso, Hiro seguía haciendo guardia, preguntándose por qué se había acabado el tiempo. Confundida, murmuró. ¿Qué pasó? De vuelta en la sala de control, donde Yaoyorozu, Bakugo y los demás habían estado siguiendo de cerca el partido, todos compartían expresiones similares de confusión. ¿Qué está pasando? Ojiro movió la cola, rompiendo el silencio. ¿Por qué no ha pasado nada todavía? Kirishima se rascó la cabeza, desconcertado por la falta de acción. Todoroki no hizo nada. ¿Por qué? Se preguntó Asui en voz alta, tocándose los labios pensativamente. TSH. Bakugo chasqueó la lengua con fastidio, claramente poco impresionado. Aburrido. Bueno, mientras Kaminari haya ganado, no importa, dijo Tetsu con una sonrisa, completamente indiferente a los detalles. Para él, lo único que importaba era el resultado. No lo entiendo, Yaoyorozu, que solía estar segura de su capacidad para entenderlo todo, negó con la cabeza desconcertada, decidiendo esperar la explicación de Kaminari más tarde. Abajo del edificio, Kaminari permanecía en silencio, esperando a que Hiro bajara. All Might, situado entre Kaminari y Todoroki, miraba de vez en cuando a Kaminari con una mezcla de curiosidad y preocupación. Tras una larga pausa, All Might finalmente rompió el silencio, mirando a Kaminari con expresión pensativa. Si fueras tú, ¿qué elegirías? A mí. Kaminari no se sintió presionado. Con una sonrisa despreocupada, respondió. No lo dudaría. Recuerda, solo los niños se preocupan por tomar decisiones. ¿Eh? All Might parpadeó, sorprendido por la respuesta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Todoroki, con la voz aún fría, dejando entrever un ligero rastro de curiosidad en su tono. Quiero decir, explicó Kaminari, acercándose al gran carámbano que tenía delante y tocándolo suavemente, con un tono tranquilo y firme, yo me lanzaría directamente contra el villano, intentaría rescatar a mi compañero y luego me ocuparía de la bomba nuclear.
Pero si haces eso, hay muchas probabilidades de que la bomba explote y destruya toda la ciudad por tu culpa, respondió Todoroki con el ceño fruncido. Sí, pero no es una garantía, ¿verdad? Kaminari continuó, con voz cada vez más tranquila. Claro, puede que la bomba explote. O puede que salve a mi compañero y aún tenga tiempo de desactivarla. Todo es cuestión de posibilidades. All Might observó la conversación entre los dos jóvenes héroes, reflexionando en silencio sobre las palabras de Kaminari. Curiosamente, sus propias conclusiones coincidieron con las de Kaminari, aunque esperaba lo contrario. ¿Pero qué pasa si fracasas? Todoroki comenzó a protestar, pero Kaminari lo interrumpió. Sí, ¿y si no lo hago? ¿Y si las cosas salen mal y la bomba explota? Kaminari se encogió de hombros con tono despreocupado. Si pasa, pasa. La gente tiene que aprender que esforzarse al máximo no garantiza un buen resultado. La voz de Kaminari se tornó más firme. Pero ser capaz de afrontar las consecuencias de tus decisiones, sin remordimientos, es algo que la gente debería aprender. Al menos así, no morirás arrepentido. Todoroki guardó silencio, visiblemente afectado por las palabras de Kaminari. No estaba seguro de si la filosofía de Kaminari era correcta, pero le había calado hondo. Sin duda, era mejor que la vacilación que lo había paralizado antes. Fue entonces cuando All Might intervino. Pero Kaminari, ¿cómo les explicarías eso a los ciudadanos que lo pierden todo por tu decisión de no arrepentirte? ¿Eh? ¿Qué tendría que explicar? Preguntó Kaminari con naturalidad al ver a Hiro acercándose por el pasillo. Con una sonrisa, pasó junto a All Might. Si estoy muerto, igual que ellos, y di lo mejor de mí, eso es explicación suficiente, ¿no crees? Los ojos de All Might se abrieron de par en par, sorprendido por la naturalidad de la respuesta de Kaminari. Kaminari siguió caminando hacia Hiro, luego se detuvo y miró hacia atrás al héroe número 1. Puede que exista una opción perfecta e ideal que funcione para todos, dijo Kaminari con una leve sonrisa. Pero no hay muchas de esas en la vida, ¿verdad? Luego, mientras reanudaba su camino hacia Hiro, dejó a All Might y a Todoroki con un último pensamiento. Por supuesto, si fueras tú, All Might, estoy seguro de que serías capaz de encontrar la opción perfecta. Su voz se fue apagando mientras se alejaba. Al fin y al cabo, de diferentes habilidades provienen diferentes resultados. Todoroki se quedó allí, asimilando aún las palabras de Kaminari. Haz tu mejor esfuerzo, para que no te arrepientas. Mientras tanto, All Might, lleno de admiración y preocupación, observó a Kaminari marcharse. Miró las letras doradas en la espalda de Kaminari que decían el primer Raikage ondeando al viento y pensó, este chico, va a ser alguien importante en el futuro. Sin embargo, al mismo tiempo, su preocupación se intensificó. La mentalidad de Kaminari, aunque segura de sí misma, era muy delicada. Si se desviaba demasiado, podría fácilmente adentrarse en un camino demasiado peligroso para cualquier héroe. Kaminari. La voz de Hiro lo trajo de vuelta al presente. Corrió hacia Kaminari, con una expresión de confusión. ¿Qué pasó ahí fuera? ¿Qué quieres decir? Respondió Kaminari con una sonrisa fría. Me encargué de todo, eso es. Hiro arqueó una ceja, intuyendo que ocultaba algo. ¿Manejado? ¿Qué significa eso? Tal como suena, rió Kaminari, restándole importancia. No quería abrumarla con los detalles más delicados de su encuentro con Todoroki. No tenía por qué preocuparse por eso. Pero, ¿acaso Todoroki no tenía también 15 años, como ella? Kaminari se encogió de hombros para sus adentros. Todoroki es un genio, puede con esto. Creo en él. Poco después, All Might regresó y anunció el inicio del tercer combate. Con una amplia sonrisa, exclamó. En el tercer combate, el equipo de los héroes es el grupo J, y el equipo de los villanos es el grupo C. A continuación, dieron un paso al frente Kirishima y Tetsu del grupo J, junto con Yaoyorozu y Mineta del grupo C. Todos se reunieron para presenciar el desarrollo de la nueva batalla, mientras que Todoroki y Shoji, aún afectados por el combate anterior, permanecieron callados y distantes. Cuando las pantallas se encendieron, mostrando el próximo combate, Kaminari no pudo evitar observar con atención. Esta vez, eran Tetsu y Kirishima quienes se lanzaban de cabeza a la batalla, dos chicos contundentes que no se preocupaban por la estrategia, solo por la fuerza bruta. Ni siquiera lo pensaron bien, ¿verdad? Se rió Kaminari, observando cómo la pareja registraba sistemáticamente cada habitación. Pero por parte de los villanos, Yaoyorozu estaba preparando algo. Usando sus dones, había colocado la bomba nuclear en el lugar más estratégico y luego comenzó a fabricar algo más. ¿Qué está haciendo?
Kaminari entrecerró los ojos mirando la pantalla, observando cómo Yaoyorozu usaba sus dones para crear un gran imán Y. Un juego de latas de pintura en aerosol. De repente, el corazón de Kaminari se encogió. Oh no, tengo un mal presentimiento. Rabieta. Kirishima respiró hondo, mirando el número 8 en la pared, y murmuró, algo sin aliento. ¿Crees que están en el último piso? Solo quedan 3 pisos. Sí, a juzgar por cómo están las cosas, tiene que ser la parte de arriba, respondió Tetsu con seguridad, enderezándose. Kirishima suspiró, dándose cuenta de lo obvio que era. Se acercó a la escalera, mirando hacia arriba. Bien, ¿cuál es el plan? ¿Plan? Tetsu se burló. Con nuestros dones, ¿qué otro plan necesitamos? Kirishima se rascó el pelo rojo y puntiagudo, riéndose de su propia pregunta sin sentido. Bueno, supongo que solo hay una manera de hacer esto. Exacto, vamos. No importa lo que Yaoyorozu y Mineta nos tengan preparado, solo podemos afrontarlo de frente. Dicho esto, Tetsu activó su don, cubriendo su cuerpo con una capa de hierro endurecido, y comenzó a subir lentamente las escaleras. Kirishima lo siguió de cerca, aunque mantuvo su don inactivo por el momento. Su capacidad de endurecimiento, si bien era poderosa, le dificultaba moverse con libertad y no podía durar mucho. Mientras tanto, en el piso superior, Momo se apoyaba contra la pared, escuchando atentamente los pasos que se acercaban y que resonaban desde la escalera de abajo. No hizo movimientos innecesarios ni intentó atraerlos más. Eso habría sido demasiado obvio y podría haberlos alertado. A pesar de la franqueza de Tetsu y Kirishima, incluso ellos intuirían si algo pareciera demasiado una trampa. Así que, en lugar de eso, Momo esperó en silencio, preparando su trampa con cuidado. Vienen. Ahora podía oír los pasos pesados, lentos y cautelosos. Claramente, Tetsu y Kirishima estaban en estado de máxima alerta. No importa lo precavidos que sean, pensó Momo con una sonrisa pícara. De todas formas, tendrán que pasar por este pasillo. Pero su sonrisa burlona se desvaneció rápidamente al mirar hacia un lado. Minoru Mineta, su compañero, la observaba una vez más desde un ángulo desafortunado, con la mirada fija en sus piernas y el dobladillo de su falda. Mineta se rascó nerviosamente las uvas moradas que tenía en la cabeza al darse cuenta de que lo habían descubierto. A pesar de su vergüenza, sus ojos no pudieron evitar volver a posarse en su pecho. ¡Guau! Formar equipo con Yaoyorozu es un sueño hecho realidad. Mineta huyó en su mente, prácticamente babeando. Momo suspiró. Lidiar con las payasadas de Mineta era agotador. Aún así, volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos, justo cuando la voz de Kirishima resonó por el pasillo. ¿Por qué está tan oscuro aquí? Kirishima dudó, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra del pasillo. Tetsu también notó que algo andaba mal. Miró hacia atrás, al pasillo que habían recorrido antes, y luego al oscuro pasillo que tenían delante. Había una clara diferencia en la iluminación. Sin duda están en el pasillo de más adelante. Exclamó Tetsu. Sí, claro, murmuró Kirishima. El verdadero problema es que este pasillo es una trampa total, y tenemos que atravesarlo. Tetsu frunció los labios. Y con nuestros dones, ¿no hay otra opción, eh? Tendremos que entrar directamente. Joder, ¿por qué acabamos en el mismo equipo? Kirishima gimió de frustración, pero aceptó la situación. Activó su don de endurecimiento, transformando su cuerpo en una armadura sólida como la piedra, aunque dejó algunas articulaciones flexibles para mantener cierta movilidad. Muy bien, hagámoslo. Tanto Tetsu como Kirishima mantenían la vista fija en la puerta al final del pasillo, temiendo que Mineta apareciera de repente y les lanzara sus pegajosas uvas. Prestaban menos atención a sus pies, seguros de que el camino estaba despejado. Grieta. ¿Eh? ¿Qué fue ese sonido? Se miraron de reojo antes de bajar la mirada al mismo tiempo. El rostro de Kirishima se ensombreció. Algo pegajoso y negro se le había adherido al pie. ¿Tintó las uvas moradas de negro? Exclamó Kirishima, percatándose de las trampas ingeniosamente camufladas. El suelo y las paredes habían sido recubiertos de tal manera que las trampas eran prácticamente invisibles. Quítate los zapatos. Tetsu tuvo un raro momento de genialidad y estaba a punto de compartir su plan cuando la voz de Momo resonó desde el pasillo de enfrente. Tetsu, mira aquí. ¿Eh? Tetsu se giró instintivamente hacia su voz, solo para ver a Momo y Mineta juntos, sosteniendo un imán enorme, apuntando directamente hacia él. Antes de que Tetsu pudiera reaccionar, la poderosa fuerza del imán lo atrajo hacia adelante, estrellándolo contra él con un fuerte estruendo.
Auge. El impacto resonó por todo el pasillo, el sonido del metal chocando contra el metal resonando como un trueno. Es ahora. Con el plan ya en marcha, Momo no perdió ni un segundo. Sacó un rollo de cinta adhesiva de su cintura, con la intención de atar a Tetsu. Según las reglas de la competición, atar a un oponente con esa cinta significaba su eliminación oficial. Pero Tetsu no se rendiría sin luchar. Desactivó su don, y su cuerpo volvió a la normalidad mientras intentaba liberarse. Tras todo su entrenamiento con Daimon Sensei, había aprendido a no darse por vencido sin contraatacar. Mientras tanto, Kirishima, tras quitarse los zapatos, corrió a toda velocidad por el pasillo. El partido estaba llegando a su momento decisivo. Pero justo cuando Tetsu recuperó el equilibrio, la aparente lentitud de Mineta desapareció. Su mirada se agudizó y, en un instante, sus manos se movieron con una velocidad sorprendente. En un instante, 2 uvas negras salieron volando de las manos de Mineta, pegando los brazos de Tetsu a su cintura e inmovilizándolo. ¿Qué demonios? Gritó Kaminari desde la sala de control, observando la escena. ¿A eso se refieren con velocidad de manos legendaria en solitario? Ver para creer. Tetsu, con los brazos pegados, solo pudo observar con frustración cómo Yaoyorozu, con calma, le envolvía la cinta adhesiva, sellando así su destino. Desesperado, gritó pidiendo ayuda. Kirishima. ¿Qué estás haciendo? Ven aquí y ayúdame. Su voz resonó con fuerza por el pasillo, pero a pesar de estar completamente inmovilizado, no llegó ayuda. En cambio, oyó la voz resignada de Kirishima a sus espaldas. Olvídalo, hombre. Perdimos. Tetsu, aún confundido, no entendía lo que había sucedido. Pero si hubiera podido darse la vuelta, se habría percatado inmediatamente del problema. Kirishima había pisado otra uva negra. Mineta jamás se conformaría con una sola trampa de uvas. Bajo la guía de Momo, varias uvas cuidadosamente camufladas habían sido colocadas estratégicamente a lo largo de su camino, atrapando a ambos chicos. De vuelta en la sala de monitoreo, estallaron los vítores, especialmente por la brillante actuación táctica de Momo. Incluso Olmig, que había estado observando en silencio, quedó impresionado. Bien hecho, Yaoyorozu Momo. Excelente uso de la estrategia y el trabajo en equipo. Kaminari tampoco pudo evitar sentirse asombrado. Antes pensaba que esas elaboradas estrategias de batalla del anime eran exageradas. Pero después de presenciar el plan de Momo en acción, se vio obligado a reconsiderarlo. El supuesto efecto de aplastamiento del coeficiente intelectual, resulta que es real después de todo, murmuró para sí mismo, sonriendo con un respeto recién adquirido. En poco tiempo, los grupos restantes terminaron sus partidos. Como cada juego duraba solo 15 minutos, todo concluyó en 2 períodos de clase. Quizás fue la intensidad del duelo entre Midoriya y Bakugo en el primer juego lo que marcó la pauta para los demás, haciendo que todos afrontaran sus encuentros con mayor seriedad. Como resultado, el nivel de la competencia se mantuvo siempre alto, lo que entretuvo enormemente a Kaminari. Una persona en particular que llamó su atención fue Tokoyami Fumikage. Su don, una fusión de los tipos mutante y emisor, le permitía no solo poseer una agilidad similar a la de un pájaro, sino también invocar una entidad sombría con forma de ave. Kaminari no pudo evitar sentir curiosidad. Se preguntó cómo se sentiría tocar a esa criatura sombría. Seguramente sería una sensación extraña, ¿verdad? En cuanto a su encuentro anterior con Todoroki, si bien generó más preguntas que respuestas, no pareció tener mucho impacto en el ambiente general de la clase. Como Bakugo lo expresó sin rodeos, fue bastante aburrido. Finalmente, tras la 7ª hora, los alumnos de la clase 1, dieron por concluida su jornada. La mayoría de los profesores y alumnos ya habían abandonado el edificio del curso de héroes, salvo algunos que aún permanecían allí, como Kaminari y otros pocos de la clase 1A. Kaminari estaba recogiendo sus cosas cuando Kirishima y Ashido Mina se le acercaron con una propuesta. Querían esperar a Midoriya para presentarse formalmente. Lo siento, tengo que irme a casa pronto, respondió Todoroki con frialdad, cogiendo su mochila y saliendo del aula sin dar más explicaciones. En cuanto a Bakugo, ya se había marchado con semblante furioso, lo que no dejó al grupo otra opción que centrar su atención en Kaminari y Yaoyorozu, que también se preparaban para irse. Kaminari soltó una risita. Me encantaría, pero voy a casa de Yaoyorozu a estudiar electromagnetismo después de clase, así que, quizás la próxima vez. Al ver sus expresiones de decepción, Kaminari añadió rápidamente. No se preocupen, ya me sé de memoria los nombres de todos. Para demostrarlo, señaló a cada una, recitando sus nombres completos a la perfección.
Con una sonrisa pícara, saludó con la mano y siguió a Yaoyorozu fuera del aula. Yaoyorozu lo siguió en silencio, con el rostro lleno de expectación. Para un observador casual, podría haber parecido que estaba emocionada por una velada romántica, pero en realidad, simplemente ansiaba volver a estudiar y dar clases. Si bien Kaminari era guapo y talentoso, Yaoyorozu había crecido rodeada de gente exitosa y atractiva. No albergaba ningún interés romántico. Para ella, se trataba simplemente de un intercambio académico, ni más ni menos. Lo mismo ocurría con Kaminari. No le interesaban las menores de edad, independientemente de la madurez y la apariencia de Yaoyorozu. Estaba centrado en sus metas y ambiciones. No tenía tiempo para distracciones como el amor. Pero, como suele suceder en la vida, las cosas rara vez salen según lo planeado. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Kaminari. Justo cuando el coche de lujo de la familia de Yaoyorozu llegó a la puerta de la escuela y Kaminari estaba a punto de subir, escuchó de repente una voz que lo llamaba por su nombre. ¿Kyoka? ¿Qué pasa? Kaminari se giró confundido al ver que Hiro se acercaba. Yaoyorozu permanecía en silencio a su lado, observándolo. Hiro parecía un poco sin aliento, pero se recompuso antes de hablar. ¿Lo que dijiste esta mañana, lo decías en serio? ¿Qué dije esta mañana? Preguntó Kaminari, rascándose la cabeza antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. Ah, ¿te refieres a la banda de Pikachu? Hiro asintió, agarrando nerviosamente su bolso. Sí, claro que hablaba en serio. ¿Cómo no iba a hacerlo? Dijo Kaminari con entusiasmo. ¿Qué tal mañana? Es domingo y no tenemos clases. Podemos ir a mi estudio casero, hablar sobre los detalles de la banda y quizás incluso trabajar en nuestra primera canción. El rostro de Hiro se iluminó. ¿De verdad? Eso suena genial. Al ver su expresión de felicidad, Kaminari le devolvió la sonrisa. Sí, no hay problema. Será divertido. Dicho esto, Hiro se despidió de Kaminari y Yaoyorozu, y se apresuró a regresar a la escuela, probablemente para reunirse con Kirishima y los demás en su pequeña reunión. Mientras Kaminari observaba su figura alejarse, no pudo evitar negar con la cabeza con diversión. «Qué chica tan linda», pensó para sí mismo. ¿Nos vamos?, preguntó Yaoyorozu, entrando al coche con silenciosa emoción. Kaminari la imitó, agarrando la puerta del coche justo cuando iba a entrar. «Kaminari. Nos vemos mañana». Se detuvo a mitad de camino, girándose confundido, pero no vio a nadie. Encogiéndose de hombros, subió al coche. Cuando el lujoso vehículo comenzó a alejarse, ninguno de ellos notó la esbelta figura que estaba junto a las puertas del curso de héroes. Hiro Kyoka, una vez más, había venido a ver partir el coche, con la mirada fija en las luces traseras rojas brillantes, hasta que desaparecieron de su vista. Se mordió el labio, se dio la vuelta y regresó al interior de la escuela. «Hasta mañana», susurró al cielo vacío, mientras la suave brisa se llevaba sus palabras. Mientras tanto, en la escuela, Midori ya acababa de regresar al aula con el brazo vendado. En otra sala, los profesores se reunían de nuevo, esta vez liderados por el director Nesu, para revisar las grabaciones de audio y vídeo que All Might había traído. Esta vez, la sala no estaba tan llena como antes. Muchos de los profesores veteranos se habían marchado, ocupados con sus propios asuntos. Pero los más importantes seguían presentes. Aizawa, el tutor de la clase 1A, el tutor de la clase 1B y, por supuesto, Midnight. Normalmente, Midnight habría regresado a Saitama, donde se encontraba su oficina, pero al enterarse de que la reunión era sobre Kaminari, decidió quedarse. Muy bien, dijo el director Nesu cuando terminaron de reproducirse las grabaciones. ¿Qué les parece? La expresión de All Might era inusualmente seria, mientras que Aizawa permanecía pensativo. Tras un instante, Aizawa intervino. Este chico Kaminari tiene una inteligencia emocional muy superior a la de sus compañeros. Y a diferencia de Yaoyorozu, no se trata solo de coeficiente intelectual. Posee una comprensión profunda y única del corazón humano. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.